Hola, muy buenas noches a todos los que ya se van conectando a nuestra señal a través de nuestras redes sociales como Centro Cultural de España en La Paz. Les damos la bienvenida a todos los que ya se van sumando a esta transmisión que, como sucede cada mes, pues estamos reflexionando y volviéndonos a encontrar en torno a temáticas de patrimonio, cita mensual que hacemos a través de nuestro programa Café y Marraqueta, que es un espacio para la reflexión del patrimonio, que es organizado por el Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la ESID, en colaboración con ICOMOS Bolivia y el Centro Cultural de España en La Paz. Hoy, en esta jornada, reflexionando sobre espacios abiertos patrimoniales junto a Gonzalo Orozco, Ana Arce y Juan Carlos Ramos. Como Centro Cultural, les damos la bienvenida a todos los que ya se van sumando a esta señal y les cedo la palabra a Gisela Paredes, parte del equipo de ICOMOS, con quienes organizamos y son cómplices en esto que denominamos Café y Marraqueta. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, Gisela. Te dejo a vos la posta para que podamos empezar este espacio de reflexión. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy estamos con un tema diferente, muy poco tocado en el tema de patrimonio. Tenemos tres importantes expositores, dos son miembros de ICOMOS, con sus expertise, un currículum realmente muy amplio, muy activo en su formación académica y profesional. Vamos a dar la bienvenida inicialmente a Juan Carlos Ramos, que es arquitecto, doctor en Arte y Humanidades, máster en Gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico, especialista en Gestión de Proyectos Urbanos y Espacios Públicos, diplomado en Educación Superior y, como les decía, miembro de ICOMOS Bolivia. Su doctorado lo hizo en Cádiz, España, obteniendo un premio extraordinario por su tesis. Es docente de la carrera de arquitectura de la Universidad Tomás Frías de Potosí, de la carrera de arquitectura en la San Francisco Javier, docente de diplomados en Sucre, docente de maestría de gestión cultural, varias veces tribunal y evaluador de proyectos de la Escuela Taller de Sucre, supervisor de proyectos como la Catedral de Sucre, del Templo de Santo Domingo, del Convento de Santa Teresa en Sucre, entre otros. Participó en varias exposiciones, en varios eventos como expositor en diversas ciudades y países. Entre las más importantes publicaciones ha realizado el tema de gestión de cementerios patrimoniales en la Red Iberoamericana de Valoración de Cementerios Patrimoniales. Dentro del Archivo de La Paz tiene varios artículos publicados y también ha sido muy galardonado por parte de la Dirección de Patrimonio de Sucre por las ideas que tuvo en el diseño conmemorativo y referente a la historia del Cementerio General, entre muchas otras galardones que ha recibido nuestro exponente y orgullosamente decimos miembro del ICOMOS. Juan Carlos, te cedemos la palabra, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, inicialmente saludar a todos los presentes en sala, los que nos siguen tanto por Zoom como por Facebook. Quiero de sobremanera saludar y agradecer también a Gisela Paredes por la invitación que me ha realizado para estar acá en este evento. Yo me declaro fanático, fan, como quien dice, ¿no? de lo que es esta plataforma Café y Marraqueta, ya desde antes hacía seguimiento a las actividades que desarrollaban
y ahora me encuentro exponiendo, o bueno, vamos a proceder a realizar una exposición dentro de este espacio que, como les digo, a mí me parece muy, muy interesante por todo lo que aporta tanto a lo que es la cultura como el patrimonio, ¿no?, de nuestro país. En ese sentido, me voy a permitir compartir la presentación que he elaborado y pediría, por favor, inicialmente me confirmen si se está compartiendo correctamente. Creo que sí se observa, ¿no? Sí. Bueno, entonces inicio mi exposición. Bueno, la presentación que he elaborado la he denominado Jardines Históricos, una comparativa histórica entre lo que es Sucre y la ciudad de Milán, Italia, ¿no? Dentro de este espacio, bueno, dentro de esta temática que se va a abordar hoy, con lo que es espacios abiertos patrimoniales. En ese sentido, he estructurado esta presentación, que es fundamentalmente aborda 5 partes, ¿no? Una primera de antecedentes, seguida luego de una introducción. Posteriormente hablaremos de lo que es, de manera general y resumida, de lo que es las ciudades europeas y americanas en el siglo XIX, que es el tiempo y espacio en el cual, creo yo, se han dado las manifestaciones, bueno, arquitectónicas, espaciales, funcionales, dentro de lo que es el jardín público, y que nos sirve de interés para nuestro estudio, ¿no? Luego seguiremos con lo que son las variables que hemos identificado y que han permitido que el uso, bueno, de estos espacios jardines se conviertan en públicos, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de estas mismas variables, pero aplicadas al caso de Sucre, ¿no? Y ahí hacemos entre la cuarta y la quinta parte la comparativa entre lo que es estos dos contextos, ¿no?, estas dos ciudades. Empezaríamos con lo que es nuestra primera parte, en los antecedentes de la investigación. Y partimos de una pregunta, ¿no?, que yo siempre en todas las exposiciones que suelo realizar planteo. Una pregunta inicial que nos haga reflexionar, y en este caso sobre la temática es de dónde surge esta investigación, ya que, como lo mencionaba Gisela, la intervención o el estudio en lo que son jardines históricos no es una temática muy, muy común, muy recurrente, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Más nos abocamos a lo que es intervenciones en el patrimonio inmueble, en el patrimonio arquitectónico, ya sea con procesos de revitalización o restauración principalmente, ¿no? En este caso estamos hablando de los jardines públicos, históricos, pero el de dónde surge se fundamenta principalmente en 3 aspectos, ¿no? Uno primero, que está vinculado con la tesis doctoral que yo he realizado, en la que se denominaba, bueno, arquitectura de los espacios públicos patrimoniales, y parte de lo que yo voy a presentar hoy es, bueno, corresponde a un fragmento de lo que es el capítulo 2, ¿no?, de esta tesis, o sea que lo que voy a presentar es parte de la tesis doctoral. Un segundo antecedente es que justamente esta parte que he elaborado, el capítulo 2 en sí, lo he desarrollado en una estancia de investigación en Milán, en el Politécnico de Milán, en el Departamento de Arquitectura y Planificación, en el cual he podido, bueno, acceder a información de archivo, interactuar también con estudiantes y profesores de la universidad, y principalmente también, y como tercer antecedente, al margen de haber realizado esa estancia, he podido conocer Milán como ciudad y también comparar o verificar o rechazar en algunos casos algunas ideas preconcebidas que teníamos en algún caso acá en la ciudad de Sucre, ¿no? Que cuando hablábamos, por ejemplo, del Teatro Gran Mariscal, muchos de manera coloquial indicaban que nuestro teatro se parece al Teatro La Scala de Milán, ¿no? Y yo afortunadamente pude conocer ambos lugares y también identificar parecidos y también a la vez diferencias, ¿no? Lo mismo también con equipamientos ya mayores como son estaciones centrales de trenes, ¿no?, que son también las 2 imágenes que vemos en la parte superior derecha, ¿no? Todo ello me ha permitido tal vez tener la información suficiente para poder plantear lo que voy a presentar, ¿no? Siguiendo con la segunda parte, con lo que es la introducción, a la vez introducción y también a la vez contextualización, me gustaría poder indicar o comentar estas 2 preguntas, ¿no?
¿por qué se estudian los jardines públicos europeos, ¿no? Porque la idea era conocer, la tesis doctoral hablaba principalmente de lo que eran los espacios públicos, pero en el centro histórico de Sucre, ¿no? Y en este momento como que nos alejábamos mucho del objeto de estudio y nos íbamos hasta Europa, justamente hasta Milán, ¿no? Y conocíamos o tratábamos de conocer los jardines públicos europeos. Y también complementaba esta pregunta otra que decía, ¿por qué no estudiamos solo los espacios denominados en nuestro medio como plazas, plazuelas o plazoletas, o en su caso parques, ¿no? Como denominamos acá en la ciudad de Sucre. Son dos preguntas muy interesantes que las he planteado en un inicio. Y en ese sentido, a manera de respuesta, de una primera respuesta, podríamos indicar que se han estudiado los jardines públicos europeos, en específico los de Milán, porque existen ciertos parecidos y a la vez diferencias, ¿no? Evidentemente serán más las diferencias que los parecidos, pero sí existen algunos elementos comunes, ¿no? Y en ese sentido podemos indicar inicialmente que las grandes diferencias están evidentemente a nivel formal, ¿no? Y por la presencia y calidad de los elementos compositivos, ya sea en trazado de estos espacios y como a la vez en los elementos escultóricos que pueden ornamentar, ¿no? Cada una de estas zonas. Evidentemente allá estarán mucho más elaborados, con mucha más riqueza que en nuestro contexto local, ¿no? Pero también existe parecidos, ¿no? Y en ese sentido afirmamos que tanto jardín público y los conceptos de plaza, plazuela, parque caracterizan ámbitos europeos y americanos, pero tienen como aspectos en común la relación espacial, es decir, en ambos contextos estos jardines públicos son lugares abiertos, ¿no? Que tienen o cuentan con presencia de vegetación y en alguna mayor o menor medida con elementos ornamentales, ¿no? Ya sean arquitectónicos o escultóricos o de otro tipo, ¿no? Como ser mobiliario y demás. Pero también otro aspecto común puede ser el aspecto funcional, ya que en ambos contextos, en estos espacios, se entiende que son lugares de concurrencia pública, ¿no? Y se puede desarrollar actividades específicas de ocio, contemplación, y en algún caso también, y de manera mucho más reciente, actividades vinculadas al conocimiento y desarrollo cultural, ¿no? También otra respuesta a estas preguntas sería porque estudiamos estos espacios o estos jardines públicos europeos, porque según la investigación desarrollada, los espacios europeos permiten o dan origen a lo que son nuestros espacios, parques, plazas, plazuelas en la ciudad de Sucre. No existe una relación de causa-efecto. Lo que pasa allá trasciende a este lado del mundo y se manifiesta también en algunas similitudes formales, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en las imágenes de pantalla, donde en la izquierda tenemos uno de los espacios más importantes y representativos de Milán, que es el Jardín Público Indro Montanelli, en el cual podemos ver una imagen que se remonta al año 1800. Son obviamente gráficos, no son fotografías, pero en este caso podemos identificar elementos lineales de circulación, bordeados con vegetación y elementos centrales ornamentales, como ser las pirámides u obeliscos, ¿no? En la parte derecha podemos identificar el caso de Sucre, es una fotografía anterior a 1930. Hay una diferencia, ¿no? de un siglo prácticamente, pero en este caso hablamos de lo que es el Parque Simón Bolívar. Y si se fijan, también hay parecidos en cuanto a la distribución de la vegetación, a la incorporación de un elemento ornamental tipo pirámide, ¿no? que hoy persiste, ¿no? Que es en esta parte central. No sé si mi cursor se puede ver, pero hay o existen algunas semejanzas. Además, no es solamente esos elementos, ¿no? También hay una base conceptual planteada por otros autores, como ser Miguel Ángel Aníbaro, en su obra La otra arquitectura, también Heinrich Wolfing y con su obra Renacimiento y Barroco, y León Bautista Alberti en su obra de Era Edificatoria, en el cual mencionan, ¿no? o establecen que sí es necesario hablar de la ciudad europea para poder hacer una comparativa con los jardines de nuestro contexto local. No existe una relación entre lo que es
ciudad y jardín. Y claro, cada uno de estos autores plantea lo siguiente. El primero, Miguel Ángel Aníbal, descarta, dice que el jardín es un elemento autónomo, ¿no? Es un elemento aislado, sino que tiene una relación con el territorio de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Lo cual, dice, se entiende con el jardín que se vincula con la ciudad, ¿no? A partir de este enunciado, este autor indica que los jardines dentro de una ciudad pueden ser o deben ser entendidos como un edificio más, ¿no? Dentro de ese espacio urbano. Ahora, el segundo autor, Wolfing, al hablar sobre las villas italianas, indica que los jardines de estas villas están sometidos a un espíritu arquitectónico. Son también, dice, una construcción porque comprende, dice, una organización de espacios que acogen la presencia del hombre. Es decir, son espacios abiertos que permiten el desarrollo de funciones para el hombre, ¿no? El jardín en ese sentido es un edificio muy particular. También Alberti indica que existe un género particular de edificio, el cual dice que reúne la dignidad de las casas de ciudad y también las casas de campo, ¿no? Que son los que establecen o se relacionan con la granja, ¿no? Estos son, dice, los huertos o jardines de una ciudad, ¿no? Los cuales no se deben menospreciar. En estos tres enunciados o en esas tres citas textuales entendemos que existe esta relación entre jardín y ciudad y por tanto para conocer el origen de los jardines necesariamente tenemos que conocer la historia urbana de las ciudades, ¿no? Ya en la tercera parte de esta presentación, que es, como les digo, un resumen muy general de todo lo que habría avanzado en ese capítulo 2 de mi tesis doctoral, planteo lo que son las ciudades europeas y americanas en el siglo XIX, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos interesantes de estas ciudades en este siglo. Planteamos una pregunta, vemos una imagen también de lo que es la ciudad de Milán, en 1800, es el Parque Indro Montanelli también, que es la principal referencia a la que voy a hacer mención porque es el primer jardín público de esa ciudad, ¿no? Además, también justamente coincide con que en ese espacio es el primer trabajo que me han encomendado que realice o intervenga cuando estaba ahí, ¿no? Que era hacer el relevamiento de uno de los palacios, bueno, del palacio en realidad que daba sentido a este parque, que es el Palacio Dugnani. Bueno, sin desviarme mucho, planteábamos, ¿no? Una pregunta de cómo podríamos caracterizar las ciudades europeas y sus jardines en el siglo XIX, ya que esta investigación no trataba principalmente de hacer un estudio urbano riguroso, sino quería centrarme principalmente en las transformaciones urbanas, pero que afectaban a los jardines públicos, ¿no? Y lo mismo en el caso de Sucre, ¿cómo podríamos caracterizar a la ciudad en este siglo XIX? Y complementando también esta pregunta, cabe aclarar que justamente en el capítulo 1 de la tesis doctoral se hizo ya un estudio urbano de la ciudad de Sucre, desde su proceso, bueno, desde su periodo inicial en 1538 hasta la actualidad, con lo cual ya era algo que se había conocido de sobremanera, ¿no? Con lo cual no correspondía repetir contenidos. Y en ese sentido también hemos planteado una metodología de estudio de las ciudades en este siglo de la siguiente manera, ¿no? Recurriendo a autores como Gambi y Gozzoli en su obra Lecitane, la historia de Italia, en la cual, bueno, indicaba, ¿no? Que gracias al desarrollo de ciencias como la topografía, cartografía, pintura, u otras formas, tanto artísticas como científicas, de representación de las características de la ciudad, se ha identificado que las ciudades iban en un proceso de desarrollo urbano, ¿no? Sobre todo en este siglo XIX. Y sobre todo se ha logrado identificar que esas transformaciones de desarrollo urbano han afectado principalmente a lo que son los jardines, ¿no? Estas afectaciones las hemos identificado o las hemos clasificado en dos procesos o categorías. Una primera que es aparición de nuevos elementos públicos y la segunda es la conformación de identidades nacionales. Dentro de lo que es la caracterización de los jardines y ciudades, bueno, en lo que es el siglo XIX, en este primer aspecto de aparición de elementos nuevos en espacios públicos, hacemos referencia a las transformaciones que ha tenido la ciudad, ¿no? Y que se tenía una serie de cambios
físicos urbanos, en algunos casos muy radicales, en torno a 3 aspectos fundamentales. Forma y límite de la ciudad, en la cual se descartaban o se modificaban callejuelas irregulares en su trazado, huertas o espacios baldíos también eran reconvertidos, al igual que, o principalmente, las murallas de época medieval eran transformadas en avenidas, ¿no? En algunos casos y en otros casos parte de ellas eran preservadas. También se incorporaban líneas, redes y flujos de servicios públicos, es decir, existían en algunos casos algunas zonas con servicios públicos, ¿no? Como ser agua, alcantarillado. No obstante, con estas modificaciones urbanas se ha propiciado la renovación de estos, ¿no? También se han incorporado nuevos equipamientos urbanos, principalmente de transporte masivo y lo que son los jardines públicos, ¿no? Y esto lo establece, bueno, Zucconi en su obra La città del 800, ¿no? Y acá podemos ver justamente una imagen que representa esas transformaciones. En la parte superior podemos ver Milán, pero en una panorámica, igual es en el siglo, bueno, en el 1800, y justamente lo que vemos acá, no sé si se puede identificar mi cursor, pero lo que estoy marcando justamente con estos dos elementos arquitectónicos simétricos es el Parque Indro Montanelli, ¿no? Y podemos ver el límite de la ciudad, el cual anteriormente estaba relacionado o sobrepuesto con lo que era la muralla medieval de la ciudad, ¿no? Esas transformaciones han hecho que la muralla se quite, se convierta en una avenida, pero parte de los bastiones o puertas de ingreso o salida de la ciudad se han ido manteniendo en todo el perímetro de esa muralla, ¿no? Y al interior ya se puede ver esas transformaciones también con la incorporación o lo que es la revelación de ese espacio privado a un espacio o a un uso público. El otro aspecto, este me parece también bastante interesante porque habla de la conformación de identidades nacionales, que está relacionado principalmente a lo que son los estilos de diseño en jardines públicos. Es decir, para esta etapa, las ciudades europeas en sus jardines públicos ya se diseñaban con dos estilos bastante conocidos para nosotros, entiendo yo, que son conocidos y a la vez enfrentados en esta época, ¿no? Que son los jardines formales franceses y los jardines paisajísticos ingleses, ¿no? Y en ese sentido también habían dos autores representativos, que eran Capability Brown y Lenôtre, ¿no? Uno representativo de lo que son los jardines franceses y del otro los jardines ingleses. Estos estilos se han consolidado no en Italia, sino fuera de ella, principalmente en Francia e Inglaterra, pero se ha dado una situación en la que la aristocracia italiana y en alguna medida también la clase burguesa, en esta etapa realizaba viajes similar a lo que es los viajes de turismo, ¿no? Conocían otras ciudades, conocían lo que se desarrollaba en ellas y ese conocimiento lo llevaban a su ciudad de origen, ¿no? Similar proceso pasó también acá en Sucre, ¿no? Y eso ha hecho que nuestros espacios públicos acá en la ciudad de Sucre tengan ese aire europeo. Y acá justamente podemos ver, ¿no? El estilo francés en la izquierda, que es un estilo más geométrico, con parterres y setos en algunos casos a partir de un eje lineal y características principalmente geométricas, ¿no? Y en cambio el jardín inglés es un espacio mucho más libre, más relacionado con la naturaleza, ¿no? El capítulo que hemos desarrollado en la tesis doctoral ahondaba más en los conceptos de cada uno, ¿no? Pero en este caso los pasamos de manera rápida porque si no nos vamos a extender demasiado. Ya viendo lo que es la cuarta parte, vemos las variables que permiten el uso público de los jardines en Milán. Y en este caso vamos a ver qué aspectos inciden para que esos espacios privados se conviertan en lo que son ahora como jardines públicos, ¿no? O espacios públicos. Dentro de esto podemos identificar que en la primera y segunda mitad del siglo XIX, estas transformaciones urbanas que tenía la ciudad de Milán principalmente han afectado al paisaje, ¿no? Y han hecho que el jardín deje de ser un elemento aislado de la ciudad que solamente servía a una edificación que podría ser un palacio, ¿no? Como el Palacio Dugnani, del Parque Indro Montanelli. En este caso, podemos identificar que existen una serie de variables que han propiciado la aparición de estos jardines públicos. Hemos identificado 4 inicialmente. Una primera relacionada a cambios de uso de suelo, una segunda vinculada a lo que es la gestión e integración del territorio urbano,
La cuarta, que creo que también, la cuarta y la quinta creo que son las más determinantes, que serían la cultura humanista, que dominaba o empezó a dominar en esa época, y luego el papel de la sociedad aristócrata y principalmente la burguesa, ¿no? La acción de la sociedad burguesa ha hecho que aparezcan estos, bueno, que se conviertan, ¿no? Los jardines privados a jardines públicos. Rápidamente vamos viendo, ¿no? En cada una de estas, en lo que son cambios de uso de suelo, debemos aclarar que la aparición de los jardines públicos no es fruto o producto de un reclamo social, no es que las clases más bajas se han levantado pidiendo que se habiliten espacios verdes para que ellos vayan ahí y paseen, no funcionó de esa manera, sino que se ha dado una coyuntura histórico-urbana en la cual se hacía este proceso de cambio, ¿no? A nivel urbano y funcional, y eso hizo que muchos jardines que ya estaban consolidados, pero que tenían uso privado, por ejemplo, los jardines de palacios, templos, monasterios, conventos u otros, ya no tengan ese uso privado, sino que se transformen a un uso más público, ¿no? Porque han visto en algunos casos o se han visto cercenados en algunos de sus componentes porque los atravesaba una vía o parte de esas edificaciones se han ido deteriorando y solamente ha quedado el jardín, ¿no? En ese sentido, se ha propiciado estos cambios de uso debido a las transformaciones urbanas y funcionales que tenía la ciudad. Y en ese sentido, traemos 4 ejemplos de Italia. El último es de Milán, primero es del Parco delle Cascine en Florencia, en Firenze, en el cual este es el resto de un espacio hoy público, pero que anteriormente era de propiedad privada, ¿no? Lo mismo con el Parco Villetta di Negro en Génova, igual también era un espacio privado que se ha convertido a un parque ya urbano prácticamente, ¿no? Con elementos paisajísticos como manejo de agua, vegetación y texturas principalmente. Lo mismo no pasa con la Villa Borghese en Roma, en la cual también se tiene restos de estos espacios. Acá se identifica claramente que es un jardín francés, bueno, con la influencia estilística francesa en el jardín, pero que igual ahora es un jardín público, ¿no? Y en el caso que les comentaba, que es centro de nuestra atención, es el Palacio Dugnani, con el Parque Indro Montanelli, ¿no? Que anteriormente parque y palacio eran uno solo, ahora están, bueno, todo con función pública, ¿no? Dentro de lo que es la gestión e integración del territorio urbano, hablamos principalmente de que estas transformaciones que se han hecho no solamente se abocaban a lo que era la modificación del uso, o la incorporación de algunos elementos que propiciaban la participación de la sociedad, sino que estas intervenciones eran mucho más integrales, ¿no? Y eran más integrales en el sentido de que no solamente se buscaba recuperar un espacio privado para ser público, sino que, por ejemplo, se hacían intervenciones a mayor escala, por ejemplo, buscando revalorizar barrios o, en algún caso, de manera estratégica también, se buscaba incorporar trazados o diseño interior dentro de estos jardines, ¿no? Estos son los 2 aspectos que han propiciado que el caso que estamos analizando, que es el Jardín Indro Montanelli, ubicado en esta zona norte. Acá en el centro está el Duomo de Milán, que es la catedral, ¿no? Y en la parte norte está el Jardín Indro Montanelli, el cual vendría a ser esta imagen, ¿no? Que hemos visto y que a lo largo del tiempo también ha ido teniendo una bueno, variedad de planimetrías o estilos arquitectónicos, ¿no? Pasando del francés a lo que es ya actualmente un jardín, bueno, bueno, en la parte media era inglés, ¿no? Pero actualmente tiene una combinación de estilo inglés y francés y se ve con más detalle en esta imagen de la derecha, ¿no? Justamente tenemos esta vista también del parque, en el cual de esta que vemos en pantalla no ha variado en gran medida, ¿no? Tiene estos elementos de vegetación, agua y también algunas edificaciones arquitectónicas. Acá justamente podemos ver el Palacio de Miami, ¿no? En el cual, como les comentaba, nos encomendaron hacer el trabajo de relevamiento del palacio. Este otro aspecto, que es la cultura humanista, es, creo yo, uno de los aspectos más importantes, ¿no? Porque planteaba recuperar parte del campo en la ciudad, ¿no? Ya sabemos lo que es la filosofía humanista y habíamos indicado que en esta época estaba como que muy presente en la sociedad, ¿no? Y debido a que la misma sociedad tenía interés en los jardines, porque se entendía que estos jardines se relacionaban mucho con el hombre y sus actividades, por tanto se buscaba que esa naturaleza que era característica de las áreas
campestres esté presente en la ciudad, ¿no? Pero esa manifestación o incorporación del campo en la ciudad se planteaba en dos elementos, ¿no? O en dos aspectos. El primero es la expresión de un trasfondo ideológico y la segunda es la recuperación e inserción de elementos exóticos. ¿Esto qué quiere decir? Que además de que se recuperaba o se transformaba en un jardín de uso privado o uso público, además de que se incorporaba un estilo francés o inglés en su trazado, se incorporaban también estos dos aspectos, que eran el trasfondo ideológico en el cual el propietario, el promotor del diseño o la ejecución de alguna obra en esos jardines buscaba que ese trazado interior no solo tenga alguna manifestación de subfondo, ¿no? Una idea que en este caso, por ejemplo, planteaba que este diseño de jardines plantee propuestas innovadoras en cuanto a la recuperación de la actividad agrícola, pero dentro de la ciudad. Por eso no solamente se colocaban áreas de circulación y contemplación, sino también áreas de producción, ¿no? En este caso estamos hablando de la Vila de Altiquero. Bueno, no tenemos identificado en este caso el lugar, pero sí tenemos presente estas dos, este trasfondo, ¿no? Que estábamos indicando, que tanto contemplación como producción podía estar presente en la ciudad. Lo mismo con la recuperación e inserción de lo exótico. En este caso hablábamos del jardín inglés, ¿no? En el cual, por las particularidades de definición del jardín inglés, nos permite incorporar elementos en algún caso anacrónicos, en algún caso totalmente exóticos, ¿no? Vinculados tal vez a otras realidades u otros contextos, ¿no? Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que es el Parque Simón Bolívar y la incorporación, por ejemplo, de la réplica, bueno, de la Torre Eiffel, aunque creo que ya no la denominan réplica, sino una propuesta original a escala menor. Pero bueno, es igual un elemento atípico dentro de ese contexto, ¿no? Local. Vendría a ser más propicio para otro contexto más europeo. Pero esto, de manera implícita, se cumple, ¿no? Lo que establece acá, que es la recuperación e inserción de elementos exóticos en espacios públicos. Luego tenemos el papel de la sociedad burguesa, bueno, y aristócrata, ¿no? Inicialmente la aristócrata era la que propiciaba más los encuentros en los espacios públicos, debido a que justamente en el Parque Indro Montanelli habían identificado que este era un espacio amplio, salubre y lleno de huertos y jardines que permitía el encuentro de la sociedad más alta de Milán. De ahí es que muy a menudo se llegaban a juntar en esa zona, pero no solamente para reunirse y hablar, sino que también se vio que, o se identificó que estos espacios, o este espacio en concreto, permitía o ofertaba actividades de ocio, como el Monte Tabor, que era una semejanza a lo que son los parques de atracciones de hoy. También eran espacios para fiestas populares, en espacios abiertos, evidentemente, y posteriormente este mismo espacio permitió, por ejemplo, la incorporación de pastelerías en espacios arquitectónicos y también cervecerías, ¿no? Pues, bueno, sobre todo la cervecería se ha ido retirando con el paso del tiempo, ¿no? Pero todas ellas hacían una oferta de ocio para el público visitante, aristócrata principalmente, ¿no? Luego, ya con la clase, con la aparición de la clase burguesa, se ha llegado a consolidar el denominado verde burgués, ¿no? En el cual estos espacios públicos, además de esas actividades de ocio, permitían que ya no sea un espacio selectivo, es decir, solamente para las clases altas, ¿no? Sino que hace que se pierda ese carácter secreto de ese espacio público e incorpore a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Y de ahí es que se han generado bueno, este mosaico de imágenes que vemos con gran participación de gente dentro de estos espacios, ¿no? Todos ellos se corresponden a la zona del Parque Indro Montanelli, en Milán, ¿no? Bueno, vayamos viendo lo que son las variables que permiten el uso público, pero en este caso es en los jardines de Sucre, ¿no? Todos los que hemos visto han sido en el caso de Milán. Ahora, viendo en el caso de Sucre y recordando un poco las variables que hemos identificado para el caso de Milán, debemos establecer que de las 4 que habíamos identificado anteriormente, no se cumplen en la ciudad de Sucre tanto el cambio de uso de suelo, porque no hemos tenido esas transformaciones urbanas, sobre todo en el siglo XIX. Las transformaciones más grandes las hemos vivido ya en la segunda década del siglo XX, y tampoco se cumple este proceso de cultura humanista, ¿no? Por lo menos no tenemos grandes referencias al respecto. Evidentemente sí, podría ser en el sentido de que esa intención, ¿no? De poder recuperar el campo en la naturaleza, pero como la ciudad tampoco estaba tan consolidada,
sí se tenía presente el campo, ¿no? En las afueras de la ciudad, por lo cual se descarta también esta variable que ha propiciado que estos jardines de Sucre sean también públicos, ¿no? Pero sí aceptamos tal vez estas otras dos variables, que es la gestión e integración del territorio urbano y el papel de la sociedad aristócrata y burguesa, ¿no? Que es el papel de la sociedad principalmente la de clase alta, como podríamos decir en la ciudad de Sucre, con esos viajes también que realizaban, ¿no? A Europa por temas familiares, laborales y demás, han conocido esas experiencias en las ciudades europeas y las han traído a nuestro contexto, ¿no? Por lo tanto, de las 4 variables, solo 2 las aceptamos para nuestro caso. Ante esta situación planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las variables que hacen que nuestros jardines públicos, bueno, en Sucre sean denominados también históricos, ¿no? Y podemos establecer o podemos recurrir para ello a la Carta de Florencia, que es un documento de consulta fundamental para lo que es el área o temática de jardines históricos, ¿no? Esta carta posiciona al significado histórico como valor común y esencial en ámbitos inicialmente que se mostraban distantes, ¿no? La calidad de histórico dentro de un jardín se da cuando se cumplen, dice, 3 aspectos fundamentales, es decir, podemos hablar de jardines históricos cuando ese espacio da una evidencia a nivel superficial o en subsuelo de que vale la pena hacer un estudio en el sitio, ¿no? También de que contenga espacios que se asocien, bueno, con la gente principalmente, con eventos o ideas que tengan especial interés histórico, ¿no? Y también de que este parque o espacio o jardín tenga un grupo o un conjunto valioso de edificaciones o estructuras en su entorno, ¿no? Que sean también de interés histórico. Y si vemos con atención en cada uno de estas 3 premisas para considerar que jardines públicos pueden ser jardines históricos, en el caso de Sucre en concreto podemos establecer ya que algunos pueden cumplir estos 3 requisitos, ¿no? Y por tanto pueden llegar a ser jardines históricos. Pero nosotros hacemos referencia solamente a la categoría de jardines públicos, no a jardines históricos, porque no existe todavía esa declaratoria en nuestro medio. Para ello recurrimos a la definición de Miguel Ángel Aníbarro en su obra La otra arquitectura, en la cual establece una definición de jardín público, ¿no? Pero dice, principalmente centrándose en el concepto de jardín, que no está referido al lugar para criar o cultivar flores, ¿no? Que es quizás el concepto o noción más cercano que tenemos sobre jardín, sino que al hablar de jardín público hablamos de un paisaje con forma, acontecimiento y que permite el desarrollo libre de actividades, ¿no? Y que son tan importantes como lo puede ser un edificio, ¿no? Así que es bastante interesante este concepto y sirve de base para lo que nosotros hemos planteado en esta tesis doctoral, porque ya a partir de esta definición, la mención a los espacios públicos de nuestra ciudad de Sucre, pues era bajo la categoría de jardín público, ¿no? También recurrimos a Baroli Piazza, en el cual plantea, bueno, hemos recopilado una cita textual, en el cual plantea que el lugar de nacimiento de los jardines aporta mucho para el conocimiento de los hombres, ¿no? Principalmente por la identificación de 2 momentos clave para la creación de estos espacios, que son un momento ideativo y un momento ejecutivo, ¿no? Los cuales establecen el cuándo y el cómo se ha configurado o consolidado estos espacios abiertos, ¿no? Y a partir de este planteamiento, nosotros hemos podido establecer esta metodología, podríamos decir así, para estudiar los jardines públicos de Sucre bajo estos 2 momentos, ¿no? Inicialmente el momento ideativo de los jardines, que vendría a ser un espacio, bueno, en su forma más básica. Estamos hablando de un espacio abierto, evidentemente, que más adelante va a ser un jardín público, pero que en su momento ideativo era un espacio, ¿no? Como un terreno sin trazado, un terreno descampado, que solamente tiene definidos los bordes arquitectónicos, es decir, en su perímetro tiene edificios, ¿no? Ese vendría a ser, cuando se genera esa configuración urbana dentro de una ciudad, podemos hablar de que es el momento ideativo de un espacio público, ¿no? Es como un proto-espacio público, podríamos decir. Y en ese sentido, bajo esta metodología, hemos traído el ejemplo de lo que es la Plaza de la Recoleta, en un momento ideativo, ¿no? Porque teníamos ya el templo. Esta imagen es de 1948, porque se ve que la torre, una de las torres está caída,
pero centrándonos en el espacio abierto podemos ver que no tiene ningún elemento de trazado ni de ornamentación, más allá de estas dos plantas, ¿no? Que en la actualidad ya no existe. Pero ese es el ejemplo claro de un momento ideativo de un espacio, ¿no? Y bajo esta configuración nosotros hemos hecho un recuento de los jardines que existen en las ciudades, bueno, en el centro histórico de Sucre, y hemos identificado 10 relevantes en cuanto a antigüedad, ¿no? El primero, que es la Plaza 25 de Mayo, que como espacio básico, sin trazado, se ha consolidado en su momento ideativo en 1550, ¿no? Y el otro, también relevante, es el Parque Simón Bolívar, 1803, ¿no? Como su momento ideativo. En base a ello también hemos hecho un recuento cronológico de la aparición de cada uno de estos elementos y destaca principalmente el de la Plaza 25 de Mayo, como el más antiguo, seguido de lo que es la Plaza Monteagudo, cercano a lo que es el Templo de Santo Domingo, ¿no? Y tenemos como otro relevante en cuanto a superficie principalmente y cualidades estéticas, el Parque Simón Bolívar consolidado, bueno, en 1803, ¿no? El otro momento que hacemos referencia es el momento ejecutivo, ¿no? Según lo que indicaba el autor italiano. Este momento ejecutivo, dice, es la materialización del espacio jardín bajo criterios que incluyen diseño interior, función, ocio, contemplación, es decir, ya elementos que consolidan a este jardín bajo su característica casi similar a lo que vemos actualmente. Es decir, un espacio con pisos, con vegetación, con elementos de ornamentación, sean fuentes, sean banquetas, sean luminarias y demás, ¿no? A partir de ello ya se puede entender que el momento ejecutivo de ese jardín ya se ha consolidado. Y como vemos en pantalla, tenemos ya el mismo espacio que hemos traído anteriormente, que es la Plaza de la Recoleta, con todos sus componentes actuales, ¿no? Es decir, ya está consolidado en su momento ejecutivo este jardín. Igualmente se hizo una valoración temporal, pero acá cabe hacer una aclaración. Este momento ejecutivo de los jardines públicos de Sucre se han dado recién en 1803, con lo que es el primer intento o la primera propuesta de trazado estilístico urbano de este parque, ¿no? Del Parque Simón Bolívar. A partir de acá se puede identificar un estilo, se puede identificar algún elemento ornamental. Y todos los espacios creados anteriormente también se han ido revistiendo de estilo, mobiliario y ornamentación, ¿no? Esto es muy importante porque debemos entender que si bien el primer espacio público creado ha sido la Plaza 25 de Mayo en 1550, en ese momento solamente se ha hecho de manera ideativa, es decir, como espacio abierto, libre, ¿no? Pero recién en 1803 ya han empezado a tener elementos que lo consolidan como un espacio jardín público, ¿no? Esta metodología de momento ejecutivo e ideativo, ya para finalizar, me ha permitido estudiar con mucho más detalle justamente estos dos casos, ¿no? El primero denominado Jardín Ecléctico Parque Simón Bolívar, en el cual se ha identificado o se ha hecho un estudio cartográfico, un estudio planimétrico en el cual hemos podido identificar distintos trazados que ha tenido este espacio, ¿no? Y lo hemos, bueno, clasificado, categorizado como un jardín ecléctico, ¿no? Que reúne elementos del estilo francés, pero también del estilo inglés, ¿no? Incluso elementos de un jardín renacentista, ¿no? Pero bueno, ello se ha desarrollado con mucho más detalle en la tesis doctoral. Lo mismo se hizo con el jardín formal denominado, bueno, Plaza Mayor 25 de Mayo, en el cual se ha hecho también este estudio y se ha podido identificar los distintos trazados urbanos que ha tenido. Desde 1859, que es la primera referencia del trazado que se tiene, hasta la época actual, ¿no? Y ha ido teniendo hasta 5 trazados diferentes. Asimismo, también se ha ido analizando, ¿no? Estos bordes que contienen estos espacios, tanto el Parque Bolívar como la Plaza 25 de Mayo, para poder conocer mejor sus componentes. Y finalmente, bueno, llegando a las conclusiones, establecemos 3 elementos fundamentales, ¿no? Que existe un vínculo entre jardín público y ciudad, es decir, que para conocer la historia del jardín necesitamos conocer la historia de la ciudad. También establecemos como una segunda conclusión que la ciudad europea del siglo XIX es una ciudad que está en un proceso de transformación. Aparecen nuevos elementos urbanos y en lo que es el ámbito del jardín público aparecen los estilos inglés y francés, ¿no? Y finalmente debemos establecer que existen una serie de variables que hicieron que los jardines privados en su momento hoy sean denominados como jardines públicos, ¿no? Que son cambios de uso, gestión del territorio, cultura humanista,
papel de la sociedad aristócrata y burguesa y la metodología de lo que es, o el conocimiento de lo que es los momentos ideativo y ejecutivo, ¿no? Esto a manera de conclusión de la presentación, y con ello voy finalizando mi participación, agradeciendo por toda la atención prestada. Un saludo y gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente muy interesante tu trabajo, investigativo, histórico, espacial, no sé, me ha dejado con la boca abierta, como se dice. Les propongo a todos los que están en sala, si pueden hacer las preguntas, después de que exponga Anita Arce, les vamos a pasar las preguntas a los expositores, por favor, para dar una continuidad de exposición. Seguimos con Anita, por favor. La arquitecta Ana Arce Sánchez es licenciada en arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un posgrado de arquitectura del paisaje en La Paz, tiene un posgrado de formación ambiental en la FLACAM, La Plata, Argentina, y es magíster en recursos naturales y gestión ambiental en la EMI La Paz. Es coautora del Manual del Arbolado Urbano en la Ciudad de La Paz en 1996, docente de la Universidad del Valle, de la Universidad Nuestra Señora de la Paz en la materia de diseño paisajístico y arquitectura ambiental, y ahora es docente investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UMSA, desde el 2001 hasta el presente año. Ahora, actualmente es docente emérita. Tiene algunas investigaciones inéditas, como la actualización del Manual del Arbolado Urbano en el 2018, y dentro de su experiencia laboral ha sido jefa de la Unidad de Áreas Verdes del Gobierno Municipal de La Paz, jefe de la Unidad de Patrimonio Natural de la Dirección de Patrimonio del Gobierno Municipal, y ha realizado varias consultorías e investigaciones en temas ambientales y diseño paisajístico. Te damos la bienvenida, Anita, por favor. Muchas gracias, Gise. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación para permitirme compartir el valor del patrimonio natural, para poder poner una semillita en sus corazones y en sus mentes sobre ese valor hacia el árbol urbano, que no debemos olvidarlo. Y bueno, justamente también felicitar a mi antecesor por la exposición muy brillante que ha tenido, y que me ha encantado ver ese contexto interesante, muy histórico, de ese análisis tan profundo justamente de las plazas, parques y sucres, ¿no?, que se dan, de esos espacios abiertos. Entonces, voy a compartir, espero no equivocarme porque no estoy a ratos muy familiarizada. Me imagino que se puede ver. Sí, Anita, se ve. Ah, súper. Entonces voy a ampliar esta parte. Bueno, y comienzo. El objetivo de esta charla es hacer una mirada, dar una miradita al árbol como patrimonio natural. Y en el afán de valorar al árbol como un elemento muy importante en la morfología urbana, un elemento que no solamente se lo valora ahora estéticamente, sino ambientalmente también, porque se ha visto ahora la importancia en el cambio climático, en el control de la temperatura, en mejorar esa calidad ambiental, y de paso todo el beneficio que se da estético y además funcional en muchos aspectos en la ciudad. Entonces, desde hace mucho tiempo que ya vengo sacando fotografías, hablando de los árboles. Este, por ejemplo, es un árbol, un sauce llorón, en la ciudad de La Paz. Y también en todo el transcurso de estos años de vida que tengo, he visto cómo han ido desapareciendo muchas especies.
lamentablemente, y bueno, uno imposibilitado de hacer algo cuando ya ocurre alguna afectación a las especies. En esta parte también es interesante mencionar que hoy en día se aprecian más las especies nativas o se las está poniendo más en valor, conociendo más. Sin embargo, hay especies que son exóticas, traídas de otros continentes, que son longevas, que están con este desarrollo muy grande, que son testigos de la historia, que son realmente testigos de todo un proceso urbano que se ha ido transformando alrededor de ellos. Y estas especies están sobreviviendo hasta ahora. Entonces, para mí significa respetarlas, sacarse el sombrero ante ellas, porque pese a las condiciones bastante adversas del ambiente urbano, están logrando sobrevivir. Entonces, ahora le damos una miradita a lo que son los árboles patrimoniales. ¿Qué serían los árboles patrimoniales? Según CENFOR, el 2020, se cataloga o se dice que un árbol patrimonial es una especie excepcional por motivos de su longevidad, por su gran tamaño, por su belleza, tal vez por la originalidad de sus formas, su vinculación a un paisaje o su importancia también cultural, historia, científica o educativa. Entonces, en nuestro medio se está dando pequeños pasos todavía, como voy a mostrar en la parte legislativa, para justamente identificar estos árboles patrimoniales. Sin embargo, la mirada va a mostrar varias ciudades bolivianas y mostrar sus árboles antiguos a través justamente de una recopilación de artículos de prensa que se han dado y fotografías de las mismas. En el tema de los árboles antiguos de nuestra ciudad de La Paz, que por el clima, todos sabemos que es muy difícil y por la altitud sobre el nivel del mar, el tipo de suelo, hace realmente que los árboles crezcan menos en comparación a Cochabamba, Santa Cruz, por esas características de ese ecosistema diferente en el que se encuentran, se ha logrado tener lindas especies grandes en su momento, como este sauce llorón, que está ubicado en la avenida Bush en Miraflores, donde según los artículos de prensa tiene unos 150 años, dice aproximadamente. Y se respetó este árbol cuando se construyó el edificio El Sauce. Pero ahora en las últimas fotografías, bueno, esta es una fotografía que yo he tomado hace mucho tiempo, que no recuerdo el año lamentablemente, pero ahora se menciona en los artículos y se ve que justamente ha sido podado y que solo ha quedado el tronco. Sin embargo, está ahí ese salix, lamentablemente solo en tronco, por alguna razón que desconozco, que se ha podado drásticamente. También ya el año 2019 se ha empezado a darse valor, a ponerse en valor los árboles a través del Consejo Municipal de La Paz y se tiene como ejemplo este árbol de nogal de casi un siglo de antigüedad que es declarado Patrimonio Natural de La Paz. Se encuentra en un jardín privado, tiene una altura de 11 metros y según la familia que lo cuida o que lo tiene dentro de su jardín, puede producir hasta 150 kilos de nuez comestible por año. Esta es una especie exótica, no es nativa, sin embargo se ha adaptado muy bien y además produce esa cantidad de frutos. Y también son testigos de nuestra historia paceña, las palmeras que en su momento se han incorporado. Aquí se ve una fotografía de la Plaza del Estudiante, donde cuando el monobloc de la universidad estaba en construcción, las palmeras estaban pequeñas y como ahora hasta a la fecha ya están bastante grandes. De ese modo es que se puede calcular aproximadamente a través de un registro fotográfico antiguo la cantidad de años aproximada que pueden tener algunas especies. Estas obviamente son también especies exóticas que se han adaptado muy bien al clima de La Paz.
Y aparte de la fénix canadiense, se ha adaptado muy bien esta otra palmera datilera. Esta es una foto de la plaza en la plaza de Obrajes, donde también al frente de la iglesia hay unas 3 especies de palmera muy grandes que se han mantenido muy bien, saludables, y la palmera de la suerte, que es las pequeñitas, que son muy antiguas también, que hay en el Prado y en otras plazas, como la Plaza Baroa y la misma Plaza 16 de Julio en Obrajes. En ese reconocimiento de especies también uno se puede encontrar con esta araucaria angustifolia justamente en la cerca o adyacente a la fachada de la Alcaldía Municipal de La Paz, que son 2 especies que se han mantenido muy bien, están saludables y son bastante antiguas. Esta especie ya se la está reproduciendo en los viveros municipales. Y después, haciendo toda una observación de los barrios paceños, se ve que este ceibo, que es muy característico de Cochabamba, una eritrina falcata, se encuentra, por ejemplo, esta en un predio privado, pero que trasciende ese predio y llega a imponerse en un barrio que es Obrajes. He llegado a ver este árbol hace muchos años porque justo vivía en esta casa una amiga, y después de verlo de muchísimos años y desde el teleférico se mantiene saludable, su fronda, su copa se puede desarrollar ampliamente por la ubicación donde se encuentra, y esta es una especie más de valle, pero que en La Paz más bien se ha podido, ha habido personas interesadas en cultivar en jardines privados, y se tiene buenos ejemplos en el barrio de Calacoto también. El jacarandá es una especie que crece muy bien en La Paz hasta los 3.600 en general. Hay estas especies que yo he encontrado en Obrajes y Bolonia, que son también, bueno, esta especie no es nativa de los Andes, pero sí tiene realmente una amplitud de región, de origen y además de crecimiento, que es norte argentino, Brasil, etcétera, pero que ahora este jacarandá se lo cultiva hasta en México como una especie representativa también del hemisferio sudamericano. Y se ve que en La Paz, gracias a esfuerzos de vecinos, se puede encontrar especies que pueden tener, se calcula, unos 20 hasta 40 años aproximadamente. Acá se muestra una quinoa, que es una especie nativa, que es una de las especies que también crecen lentamente, y esta es una de las más altas también en la ciudad de La Paz, ubicada en Cotacota, que tiene un valor muy importante, no solo por ser nativa, sino porque tiene una estructura y una configuración interesante que hace que sea un punto focal muy importante. Y la queñua también es conocida como una especie andina de los Andes típica, que resiste alturas de 4.000 y más, algunas de las especies, metros sobre el nivel del mar, y se desarrolla muy bien. Y en esta mirada también, hace muchos años, hice una colecta de fotos de lo que era la antigua Alameda en el Paseo del Prado de La Paz, donde al principio descubrí que había otro tipo de vegetación a fines del siglo XIX, donde pusieron eucaliptos, y de acuerdo a los relatos de cómo se ha ido conformando el Prado paceño, la Alameda antigua, se veía que eran realmente bastante grandes los eucaliptos. También pusieron árboles frutales y empezaron a colocar los álamos, que eran especies todas introducidas o exóticas. Y entre ese rediseño que fue sufriendo rehabilitaciones, se ve como en algún momento de los años 20 ya se fueron podando los eucaliptos, se mantuvieron, sin embargo fueron creciendo bastante alto, y el diseño, bueno, del Prado no tenía tal vez algunos diseños tan específicos como ahora, de estilísticos, pero sí se observan las casas señoriales de la época. Y ya vamos a los años 30 y se ve que desaparecen los eucaliptos, que al final es una especie australiana introducida de muy rápido crecimiento, pero que su objetivo es más
con fin maderable, porque es excelente, da excelente madera el eucalipto, glóbulos, pero que ornamentalmente resulta muy compleja por su altura y por además su necesidad de absorción de suelo y además de agua, de nutrientes del suelo prácticamente. Entonces se ve cómo realmente han hecho, yo pienso, mucho trabajo para sacar de raíz todos estos eucaliptos y incorporar ya un diseño más clásico en el Prado, donde se han incorporado ya las coníferas, se han incorporado los setos al estilo justamente más francés, por así decirlo, en el diseño. Y se ven los automóviles de la época, etcétera. Y después, posteriormente ya se ha hecho unas remodelaciones, unas rehabilitaciones cuando todavía no había edificios muy altos y se empezaron a plantar de acuerdo al estilo de arbolado viario, de que este arbolado sirva para dar sombra, y se empezaron a colocar los olmos existentes hoy en día. Entonces, viendo fotos antiguas y viendo los árboles que ahora persisten en el Prado, se puede calcular aproximadamente los años que tienen estos olmos y fresnos, que son los más antiguos. Esta es una foto de la Plaza Venezuela del año del centenario de la República, donde se ve todavía estas especies de olmos todavía no muy grandes. Y ya viendo las fotos que se tiene actuales y con la última rehabilitación o remodelación que sufrió el Paseo del Prado, se ven que se ha mantenido justamente esos árboles. Lamentablemente no se han repuesto en las holladuras vacías con la misma especie, sino con especies diferentes. Yo ya trabajé también en esta etapa en la alcaldía, por eso me acuerdo que ya no se pudo encontrar olmos, ni plátanos, ni fresnos para reponerlos, pero sí se pudo ya incorporar álamos y acacias. Sin embargo, las coníferas del centro se mantienen o se han mantenido, que son justamente esos cipreses antiguos, pinos, cedros, piceas y falsos cipreses que hoy en día están muy bien y que son los más antiguos en este Paseo del Prado. Una buena noticia es que en el gobierno municipal, ya en este año justamente ha salido una ley municipal, la número 350, de protección y conservación de los árboles en actividades, obras y proyectos de construcción. Hace que esta guía es muy interesante porque pone en valor los árboles que ya existen en los predios para poder hacer las construcciones sin afectarlos. Y haciendo esa incursión de qué pasa en otras ciudades, se ve que en la ciudad de Oruro también se ha hecho un registro de árboles que tienen, por lo menos dice, 111 años de antigüedad, tanto en la Plaza 10 de Febrero y Parque de la Unión Nacional. Y como se puede ver, da la impresión de que son más especies coníferas, que son las que tienen estos años. Este es un artículo del 2015. Porque, bueno, la ciudad de Oruro, al igual que la ciudad del Alto, tiene fuertes vientos, fuerte exposición al sol, y realmente las coníferas, que son especies introducidas, son las que más se han establecido, se han naturalizado en ese clima. Yendo al tema de Cochabamba, muestro aquí una pintura que tengo de herencia en la casa, porque mi tío Víctor Arce Góngora, era un pintor de árboles, un pintor de paisajes cochabambinos. Y esta pintura me encanta porque es de 1970, donde ya muestra un ceibo muy longevo. Y él se iba a los valles cochabambinos a pintar justamente los árboles, y además pueblos y casas antiguas, en fin. Entonces, de acuerdo a la información periodística que se tiene, hay especies que tienen 200 años, 195 años, 160, especies de molle, araucaria excelsa, del ceibo, pinos también, jacarandá y terebinto, que es lo que dicen con las ubicaciones respectivas que muestro acá. Y también se ha hecho mucha publicidad que en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, ha habido un molle
que es una especie de valle nativa, que justamente se le denominó, se le llamó Vicente, porque se tenía 200 años. Y este árbol Vicente realmente se lo veía muy viejo, con una linda, ¿no? Un lindo tronco, pero que lamentablemente el año pasado, por unos fuertes vientos, se vino abajo. Sin embargo, aparte del molle, es el ceibo, que le llaman el chilichi, que es una eritrina falcata, son los árboles emblemáticos de Cochabamba, y que se los encuentra a buena altura, realmente muy lindos, muy bien desarrollados. Y no solo buenos son esos, miren, yo hace poco he sacado esta foto en Cochabamba, donde se ve un pino en plena calle Valdivieso, en Cochabamba, casi, paralela a la calle al Prado, donde se ve que se ha dejado este pino ya cuando se ha ido conformando esta calle, pero se lo ve muy antiguo, muy viejo, que también ya debe pasar los 100 años o más. Y en Aiquile se habla de un gomero, de un ficus, que es el atractivo turístico de Aiquile con 325 años, de acuerdo a certificación de carbono 14 que se ha hecho. Aiquile, Zamora, queda a 32 kilómetros del camino a Sucre, y es un árbol tricentenario que está custodiado y que se lo puede ver. Y lo que más impresiona es que, bueno, es una especie introducida porque el gomero es un ficus de otro continente, pero que tiene unas raíces increíbles y una estructura todavía formidable. Después, viendo ya para terminar los árboles antiguos en la ciudad de Santa Cruz, de acuerdo a los artículos, se ve que se ha hecho un esfuerzo muy importante, un esfuerzo por recolectar información. Se ha encontrado un moto yoe de aproximadamente 200 años de edad en los predios del Zoológico Municipal, que es un lugar realmente donde tiene además un lindo patrimonio vegetal, no solo de árboles, sino de arbustos y plantas en general, que es el Zoológico Municipal. Y aparte de este motoyoe, se ha encontrado otras especies nativas también muy longevas. Y se ha puesto las placas correspondientes, y como se puede ver, si bien no tiene una espectacular floración como otras especies nativas, esta es una especie de hoja perenne, pero que tiene realmente una presencia imponente, y además se menciona en el artículo que no creen que se pueda llegar ya a ver otros árboles que duren 200 años, ya que el clima urbano está siendo tan modificado con el cementado y el asfalto, que lamentablemente se cree que eso va a repercutir a que los árboles ya no sean tan longevos en las ciudades, lamentablemente, con el cambio climático. Y lo bueno de que en Santa Cruz en la ley autonómica municipal, en su artículo 7, definen lo que es un árbol histórico, y por lo tanto que se declara patrimonio cultural y natural a estos árboles, considerados como especímenes excepcionales por su gran tamaño, belleza, longevidad y esa importancia cultural e histórica, porque cuando uno ya hurga en la historia y detecta el año en que ha sido aproximadamente plantado, ahí se da cuenta de que el árbol ha sido testigo de muchos fenómenos o muchos acontecimientos históricos. Además, ha sido parte de ese paisaje urbano por tantos años. Y además, este artículo número 7 promueve la inventariación e identificación mediante normativa de esos árboles ya históricos. Según Darío Melgar, el director del Jardín Botánico, dice, estos árboles por su edad ya forman un ecosistema en miniatura. O sea, ellos mismos ya son un ecosistema, porque dentro de ellos justamente albergan avifauna, albergan todo esa fauna que no solo es visible, que forma, que además se autorregula ahí, que necesita, que es parte de su hábitat, su alimento, y cuanto más antigua es la especie arbórea, obviamente da mayor posibilidad a la vida.
Acá muestro, bueno, tajivos en flor de Santa Cruz, que hay muchísimos, que no el que el mercado también ha propiciado no solo tajivos rosados, sino tajivos blancos, o ha plantado, se ha incentivado por su clima, crecen fantásticamente, y bueno, están también en el objetivo de preservar y mantener, ¿no?, los árboles en la medida que se pueda. Acá, para terminar, muestro que en la capacidad de absorción de dióxido de carbono de algunas especies arbóreas está el jacarandá, esa especie con flor lila tan impactante, donde es una de las especies nativas que realmente nos puede posibilitar eh, la mayor absorción del dióxido de carbono en nuestras ciudades bolivianas y en las que se permita prácticamente su desarrollo. Como vemos, no será una ciudad boliviana, pero el paisaje, en este caso es una foto de una ciudad argentina, nos muestra la importancia del arbolado en las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita, y realmente es un tema que los patrimonialistas normales no lo vemos. Realmente me ha emocionado ver toda esa riqueza que tenemos, que la gente está empezando a valorarlos, a apreciarlos y conservarlos, ¿no? Es un trabajo de especialistas, ¿no? Me imagino que son forestales, arboleros, los que se encargan de la conservación y mantenimiento de esto, que tal vez tendríamos que integrarlos ya en esta locura de trabajar por el patrimonio cultural y natural. Gracias, Anita. Bueno, voy a tratar de apagar porque estoy como que con dos pantallas. Van a disculpar que no termino de presentar. Me he salido del Zoom, o si alguien me puede ayudar a que me retire, puedo volver a entrar, por favor. Ya no está compartiendo su pantalla. Ah, muchas gracias. Ok, gracias. Sí, teníamos otro expositor más, que si bien Anita y Juan Carlos son miembros de ICOMOS Bolivia, teníamos un invitado que ha trabajado mucho en tema de espacios abiertos patrimoniales, pero está en una reunión todavía y ha sido ineludible, entonces esperamos para un futuro próximo contar con él. Si hay preguntas, consultas para los expositores, por favor, ellos están a su disposición. Ojalá que podamos trabajar en temas de inventariación y que todas estas normas que han salido recientemente se puedan cumplir en beneficio del patrimonio natural. Muchas gracias nuevamente a los expositores, muchas gracias a los que han estado en esta sala. Y como es de costumbre, los invitamos a participar en estos cafés y marraquetas, que es para aprender, para compartir, para discutir temas. El próximo mes estaremos con las experiencias que ha tenido el Plan de Rehabilitación de Potosí, con los directores en su época cuando se creó el plan, el arquitecto Luis Prado y el arquitecto Rafael Fontes, ¿no? El director nacional Luis Prado y el arquitecto Fontes, que era el director español del proyecto. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos contar siempre con su presencia en esta sala. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, Gisela. Buenas noches. Hasta Hasta otro luego a momento. todos. Hasta luego. Gracias.